Es Radio. Las 2, la 1 en Canarias. Servicios informativos. Arrancamos la semana y lo hacemos con los últimos datos de paro que no ha tardado en celebrar el Gobierno de España. En total, el desempleo ha bajado en el mes de julio en 1.357 personas. Es un 0,06%, 6 centésimas que la vicepresidenta segunda y también ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado como muy positivas. Escuchen. Bueno, pues estamos con una tendencia que viene siendo la habitual en todos estos meses y por tanto seguimos reduciendo el desempleo con la tasa más baja pues desde hace, como ustedes decían, 17 años, con una cifra de desempleo juvenil la más baja también y de mujeres muy importante en nuestro país, pero lo más importante es que hay dos datos, ¿no?, que hace que España sea singularmente diferente en este momento, y es que estamos con más de 22 millones de ocupados en nuestro país y además con una tasa de actividad que alcanza casi los 25 millones de población activa, que alcanza casi los 25 millones de personas. Valoración que la vicepresidenta Díaz ha realizado en Radio Nacional esta mañana, donde ha insistido en que la evolución del mercado de trabajo es la habitual de bajada, pero lo cierto es que lo que muestran los datos del paro facilitados hoy por el Ministerio de Trabajo es que el mercado está prácticamente estancado y que la capacidad de creación de puestos de empleo en nuestro país está bastante en entredicho, si no fuera por ese impulso del empleo público que como contrapartida supone a su vez ese importante gasto que sale de las arcas del Estado, es decir, del bolsillo de todos los ciudadanos. Un empleo dopado que no es la solución a un mercado laboral que, como cuenta José María Rotellar en Libre Mercado, ha registrado el segundo peor dato mensual de un mes de julio en los últimos 14 años, porque no solo es el desempleo que haya bajado en menos de 1.400 personas el pasado mes, sino que si desestacionalizamos el dato, realmente el descenso del desempleo es de una pírrica cifra de 188 personas. Pero no solo eso, hay más datos en el debe de la cartera de trabajo, porque si analizamos también los datos de afiliación a la Seguridad Social, es cierto que sube el número de contribuyentes en más de 4.400 personas, pero también es cierto que es el tercer peor dato de un mes de julio de los últimos 24 años. Y por rizar el rizo, insiste el Gobierno una y otra vez en esos datos de contratación indefinida y en el vuelco, dicen ellos, que ha supuesto para ello la mejora de las condiciones laborales de los ciudadanos con la reforma laboral. Pues bien, sepan que este pasado mes, el 61,61% de los contratos que se han firmado han sido de carácter temporal y no indefinidos. Ya no decirles si comparamos nuestros datos con los europeos, porque España es el país de la Unión Europea con la mayor tasa de paro, con un 10,4%, que es casi el doble de la media de los 27. Es más, si no fuera por Estonia, que aún así nos supera, también seríamos el país europeo con la mayor tasa de paro juvenil, con un 24% en junio, según los últimos datos que facilitaba Eurostat. Por tanto, son muchos los frentes abiertos aún en el mercado laboral como para tirar las campanas al vuelo, aunque hay que señalar que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, orillando su positivismo, ha señalado también en Radio Nacional que no se conforma y que sigue trabajando para combatir el desempleo en España. Un problema que acecha a la ciudadanía, como lo hace también la vivienda. Miren, hoy hemos conocido un informe, es de Idealista y denuncia que el precio de la vivienda usada en nuestro país se ha disparado un 14,7% en el mes de julio, alcanzando un nuevo récord que deja de media el precio del metro cuadrado en los 2.471 euros. Pero este dato hace referencia a la media nacional, porque si desglosamos la cifra por autonomías, en la Comunidad de Madrid el ascenso del precio de la vivienda usada en julio es del 24,4% en comparación con los datos de hace un año, del 19,3% en Murcia, del 18% en la Comunidad Valenciana. Y así podríamos seguir, porque la vivienda ha subido en todas las comunidades autónomas sin excepción. Datos que ha aprovechado como en el Gobierno para defender su ley de vivienda. Escuchen, si no, a la ministra Elma Saiz en Televisión Española. Estamos viendo cómo el precio de la vivienda en Madrid ha subido un 25% en relación al año anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que haber una suma de esfuerzos. Las comunidades autónomas tienen que intervenir, tienen que tener su papel, porque el mercado inmobiliario es feroz para la ciudadanía y es indudable que es necesario que cada uno asuma sus competencias y que haya una suma de esfuerzos para dar respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía. Aprovecha la ministra, lo estaban escuchando, para hacer campaña a favor de la ley de vivienda, pero también para atacar a la Comunidad de Madrid para que no se apague esa tensión política que se mantiene y que se ha avivado este fin de semana de manos del presidente catalán. Miren, es llamativo que mientras Salvador Illa cosecha privilegios para Cataluña,
se atreva a acusar a los demás de hacer dumping fiscal, como ha hecho con el gobierno de Díaz Ayuso, al tiempo que ha solicitado además que se le ponga freno a la Comunidad de Madrid. Pues bien, hoy ha hecho lo propio la vicepresidenta segunda, que se ha sumado a esas acusaciones del presidente catalán contra nuestra comunidad. Un modelo que está caducado. Hay comunidades autónomas, como es el caso de la valenciana, que es la peor financiada del sistema, pero hay algo que quiebra nuestro país y que rompe España. Se llama dumping fiscal. Es lo que hace, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, bajando los impuestos a los ricos y pidiendo financiación para que después el conjunto de los españoles financiemos sus servicios. La primera para sumar es acabar con el dumping fiscal en España. 2, por supuesto que somos partidarios de una financiación que está recogida en el Estatuto de Cataluña y que tiene que tener singularidades, pero propiciando un sistema que haga de la equidad, de la solidaridad, el elemento común. Deseando estamos de conocer esa solidaridad de Cataluña con el resto de autonomías, una vez que acapare la hacienda pública, por cierto, para la que no tiene suficientes técnicos y ya están planteándose el rescatar los actuales que hacen su labor en la Agencia Tributaria Nacional. Pero esto es harina de otro costal y no quiero desviarme porque la Comunidad de Madrid solo tiene que tirar de cifras para desmontar los ataques del Ejecutivo y de Cataluña, y es lo que ha hecho hoy el consejero de Presidencia madrileño Miguel Ángel García. Madrid no está haciendo dumping fiscal, entre otras cosas, porque las normas son comunes para todos. Todos tenemos la misma capacidad para subir o para bajar impuestos. Lo que no es casualidad es que un gobierno liberal como el de Isabel Díaz Ayuso haya decidido bajar impuestos para poder recaudar más. El 70% de lo que se recauda en esa caja común con la que se financian servicios públicos en otras comunidades autónomas proviene de los impuestos de los madrileños. Por cierto, que cita el consejero madrileño la expresión infierno fiscal en la semana en la que comienza la cuenta atrás para que este jueves, 7 de agosto, supuestamente entren en vigor esos aranceles del 15% que Estados Unidos va a imponer a la Unión Europea, aunque lo cierto es que a la luz de que aún hay flecos por limar y no hay orden ejecutiva por parte de Trump, la Comisión Europea confía en conseguir del presidente estadounidense concesiones de última hora, aunque algunas críticas cosechadas apuntan a que podría ser todo lo contrario. Así que habrá que estar pendientes del próximo paso de los Estados Unidos y de si la Unión Europea consigue algo más que alibre nuestra posición. Mientras tanto, los mercados del viejo continente siguen vigilantes y ansiosos de conseguir una tregua ante los descensos con los que cerraron la pasada semana. Es radio. Es noticia con Noelia Bautista.